Buenos días. Good morning. Did you have a good night? ¿Habéis dormido bien? ¿Habéis estado bien esta noche? Oh, good. Okay. So yesterday we talked about many things. Ayer hablamos de muchas cosas And we watched many y también vimos movies. muchos vídeos y presentaciones. PowerPoint. And we'll still watch one short one today. Y todavía nos queda uno breve hoy. But I want to make 2 points. Pero quiero señalar 2 puntos. There are many different ways Hay muchas formas diferentes to practice engaged Buddhism. de practicar el budismo comprometido. The main thing is to have a good heart when we act. Y lo esencial, lo principal es tener un buen corazón. That's all. De eso se trata. Eso es todo. And then there are also little ways and bigger ways of practicing. Y también podemos distinguir pues, formas minúsculas o pequeñas de practicar y formas más extensas de practicar el budismo comprometido. You can volunteer at a soup kitchen. Te puedes presentar como voluntario pues, en un sitio de estos de distribuir comida para los necesitados. You can make donations to organizations. Podéis hacer donaciones a diferentes organizaciones que ayudan a otros. You can visit people in hospital. Se puede ir a visitar a personas en los hospitales. Many different ways. Hay muchas formas diferentes. Some ways are more creative than others. Algunas son más creativas que otras. Remember yesterday I mentioned in Thailand the monks ordaining trees? Sí, ¿recordáis que ayer mencionaba en Tailandia que los monjes otorgaban la ordenación a los árboles? To stop the deforestation of trees? Para parar la deforestación, de la tala de los árboles. There's a woman scholar who's been working on this for years, and this is a wonderful book. Ale. Hay mujeres budistas que han estado trabajando en esto durante años y han editado este libro, La ordenación de los árboles. Her name is Susan Darlington. Especialmente esta mujer, Susan Darlington. Great book, check it out. Y tengo que decir que es un magnífico libro. Also, I'd like to recommend these books. Y bueno, hay una lista de libros que quiero recomendar. You can't read my writing. Yes, of course. Os los voy a ir diciendo. No sé lo que habrá en castellano y lo que no. Okay. Revolutionary. Empezamos. Vale. La revolución de la no violencia organizada para la libertad, ¿no? Organizing for freedom. Sí, organizarse para la libertad. Y luego está para... I don't understand, sorry, the second one. The second one is The Strength to Love. Vale, La fuerza del amor. El otro libro que nos recomienda es La fuerza del amor. That's a collection of sermons by Martin Luther King. Que es una recopilación de sermones, de discursos de Martin Luther King. And online, please look at again the King philosophy. Y luego online podéis encontrar la filosofía de King, o sea, King Philosophy, o la filosofía de Martin Luther King. You read a piece from that yesterday. Que ayer leímos un trozo de esa filosofía, una parte. But he goes through the 6 steps. Yes. Pero en esto que nos recomienda ahora, ahí ya se explican los 6 pasos que se mencionaban ayer, que recomienda que 6 steps of non-violent change. Los 6 pasos para un cambio no violento.
James Lawson gives 4 steps. Y James Lawson da 4 pasos. We're going to have a little taste, a workshop, a breakout Y bueno, group luego tendremos un pequeño trabajo para trabajar sobre estos 4 pasos, using James Lawson. utilizando estos 4 pasos de James Lawson. 2 years ago, Hace 2 años there was an online summit. hubo una cima, un encuentro online Dalai Lama Summit con su santidad el Dalai Lama, o sea, así tal cual se llamaba, on the Compassionate Society. sobre una sociedad compasiva. And I was happy to give one little talk. Y bueno, yo estuve muy contenta de poder dar una pequeña charla. And I talked about how the Buddha's philosophy changed how India was at the time. Y básicamente lo que expuse es cómo la filosofía de Buda, lo que significó, los cambios que trajo a la sociedad india en aquel momento. One of the biggest changes he made in the Sangha was that everyone belonged. Y uno de los principales cambios que supuso la comunidad, la ordenación, la Sangha, la comunidad de la Sangha, es que todos podían pertenecer a ella, todos pertenecían a ella. That was very new. Eso era realmente muy nuevo. Okay. Oh, there is a Chinese American man. Hay un hombre americano chino He's from the East Bay Meditation Center. que es del centro de la Bahía del Este, de un centro de meditación. It is famous as being the most diverse Western Sangha anywhere. The most diverse Western Sangha In the U.S. Vale, y es conocido como ser pues el grupo de Sangha como más variado allí en Estados Unidos. It's in Oakland, California. Está en Oakland, California. So there are blacks, Native Americans, all sorts of gays, lesbians. Everyone belongs at that Es decir, Sangha. y los miembros que pertenecen a esa Sangha pues es de lo más variopinto. Hay nativos americanos, de diferentes grupos, diferentes etnias, gays, lesbianas, de todo. Realmente muy, muy variado. So Larry Yang, trained as a monk. You know, he spent 6 months or maybe a year in Thailand training as a monk. Y entonces Larry, personalmente, él tuvo el adiestramiento como monje durante 1 año en Tailandia. Más o menos 1 año. And he said he was a little nervous before taking robes. Y dice que sí, que estaba un poco nervioso antes de tomar ese paso, de dar ese paso, de tomar los hábitos, la ordenación. But he says as soon as he walked through the gate, he felt as though he belonged. Pero dice que tan pronto pasó la puerta, dice, sintió que él pertenecía ahí, a eso. Because by wanting to become a monk at the monastery, you immediately became one of the people who belonged there. Porque No question. tan pronto, pues eso, atravesó la puerta para entrar en ese monasterio, no hay duda, tú ya perteneces a esa comunidad. That's the first paragraph of his book. Y ese era el primer párrafo de su libro. We can all do that. Y todos podemos hacerlo. We can make everyone we meet feel as though they belong. Podemos, por nuestra parte, hacer que todos aquellos a los que encontramos que se sientan que pertenecen ahí. That's an amazing gift.
Guay, eso es algo increíble, el que podamos tratar así a la gente. Amazing gift. Es un regalo maravilloso. Okay, now I'm a Baptist, Y bueno, yo soy baptista so I hope I don't preach too much. y espero que no dé demasiados sermones, dice ella. But I also want to say that in the Christian tradition, Pero también quiero decir que en la tradición cristiana there is some advice that we should treat each other as though we're all neighbors. Pero también en la tradición cristiana se nos dice que debemos tratarnos unos a otros como si fuéramos, pues eso, miembros de all una belong. comunidad o vecinos. Right? So I'm thinking of the New Testament parable of the Good Samaritan. Y entonces me viene a la cabeza la parábola del buen samaritano del Nuevo Testamento. You know the story? ¿Conocéis la parábola del buen samaritano? Ah, great. Yeah, go ahead. What? No, nothing. No, she looked at me like, do I remember? I remember it. We did it at school. I remember the school play. No, not everybody remember. Okay. 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 In Matthew, the book of Matthew, En el Evangelio de San Mateo there are two verses that state very succinctly what a Christian is. hay una reseña, unas líneas que explica muy explícitamente lo que significa ser cristiano. Jesus is questioned about which Jewish law is the most important. Which he's questioned about which of the Jewish laws is the most important. Sí, Jesucristo se plantea cuál de las leyes judías, de las reglas judías, es la más importante. Which of the 10 commandments is Es the decir, most o cuál important? de los 10 mandamientos es el más importante. And he says, 1, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind, right? Entonces, el primero es pues eso, amaré a Dios sobre todas las cosas. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Y el siguiente es amaré al prójimo como a mí mismo. Perfect. Perfecto. It shows what one ought to believe Porque por un lado nos está mostrando en lo que tenemos que creer and how one ought to act. y cómo tenemos que actuar. You believe that the Lord thy God is, right, the most important, then you show it by loving your neighbor. Es decir, por un lado, se nos dice que respetemos, que amemos a Dios como lo más importante, y el siguiente paso es, de esa misma forma, tienes que tratar a tu prójimo. It is as compact as Dhammapada 183. Es exactamente igual de convincente, como el verso este del Dhammapada que ayer se mencionó, el de no hagas el daño, haz el bien, ¿no? El verso 183 del Dhammapada. Everything in those two verses. Es decir, que todo, Everything is in those two es decir, que verses. todo está realmente en estos dos versos, todo está contenido ahí en estos dos versos. Now, the larger context of his saying that Y en un contexto más amplio de por qué dice esto, is the parable of the Good Samaritan. es la parábola del buen samaritano. A lawyer comes and questions Jesus. Entonces, a lawyer, dices, ¿no? A lawyer. Entonces, como un abogado aparece, o alguien aparece y cuestiona a Jesucristo. He's a legal scholar and he's trying to trip Jesus up.
Es- he's questioning him. O sea, mediante esa cuestión intenta como, pues bueno, pues ver, no he entendido bien cómo expresarlo, pero vamos, intenta a través de esa pregunta, pues que ver cómo Jesucristo defiende esa posición. So he says to Jesus, how can one guarantee eternal life? Y entonces le pregunta, ¿cómo podemos garantizarnos la vida eterna? And Jesus, rather than give a direct answer, Jesus answers, there once was a man on a road. Y entonces, en vez de love dar una respuesta directa, empieza a responder. Dice, bueno, había un hombre en el camino And that man fell upon thieves. Thieves fell upon that man. y, bueno, este hombre pues había sido asaltado por los ladrones The thieves robbed him and stripped him of his garments. y, bueno, pues estos ladrones pues como que le despojaron de todo, de sus ropas y todo y lo dejaron pues ahí tirado And left him on the side of the road. y lo dejaron ahí en el lado del camino. Then a priest came by that same way. Y entonces pues por ese camino pasó pues un sacerdote. And seeing the man lying there, crossed over to the other side. Y viendo que estaba ahí ese señor ahí tirado, pues se apartó y cruzó hacia el otro lado. And then, let's see, a priest, and then a Levite came by, another kind of priest. And then a Levite came by and saw the man. Y entonces, bueno, otro, no me acuerdo de la palabra, otro de otra tradición espiritual pasó por ahí y vio también al hombre este ahí apartado, tirado. And he too Y crossed over. él era también como un sacerdote de esa otra secta o lo que fuera, y entonces también se apartó, también pasó de largo. And then a Samaritan comes by. Y entonces, bueno, pues luego pasó un samaritano. In that area, Samaritans were hated. Y en esa zona los samaritanos estaban muy mal considerados, se les odiaba. Am I telling it correctly? She's shaking her head. Dice, lo estoy diciendo bien, y Isabel afirma que sí, parece ser. And the Samaritan, seeing the man, rushes to him and sees his wounds, tries as much as possible to help him, puts the man on he has a donkey and ass, puts the man on, takes the man to the nearest hostel. Y entonces, pues este samaritano tan pronto vio a este hombre ahí, enseguida se acercó, le estuvo ayudando, ver cómo le podía pues socorrer, entonces lo cargó en su mulo y se lo llevó pues a la aldea para socorrerle. And he takes his own money, the Samaritan, takes his money and says to the hotel keeper, please take care of this man. If it requires more than this amount of money, when I come back, I will give you more. Y entonces lo que hizo este samaritano es llevó a este hombre, lo llevó como a una casa de huéspedes, a un lugar, y dijo y sacó de su propio dinero, les dijo, por favor, tener esto en adelanto por la estancia de este señor, si necesita más tiempo y requiere más dinero, cuando yo vuelva del camino, os lo abonaré. So Jesus asked the lawyer, now who was being the neighbor there? Y entonces Jesucristo preguntó a aquel que le había hecho esa pregunta. Dice, bueno, de todos estos, ¿cuál es el que realmente consideraba a ese hombre como su prójimo o como su vecino? You know, you have these laws, love God, love your neighbor. Porque tenemos estas leyes, ¿no? Amarás a Dios y amarás al prójimo. So who was being neighbor? Dice, entonces, ¿quién era el prójimo ahí? Oh. So the lawyer must have been... Y claro que este hombre, pues cuando se le hizo esa pregunta, estaría un poco nervioso. Dr. King preaches on this parable. El Dr. King habitualmente, bueno, pues enseña sobre esta parábola del buen samaritano. He says,
maybe the priest, maybe the first two who passed him by, maybe the priest thought, this could be dangerous. Maybe there are other thieves waiting to attack me if I stop. Y entonces, como lo comenta esta parábola, es que a lo mejor el primero que pasó, el primer sacerdote que pasó, al ver a este hombre allí tirado, pudo pensar, oh, esto puede ser peligroso, igual lo han puesto ahí y cuando me acerque otros ladrones vienen y me atacan. King is trying to give possible reasons, possible excuses. Es decir, que intenta dar como excusas razonables del por qué no socorrieron. So he says of the Levite, maybe when the Levite saw the man on the side of the road, he didn't fear other robbers. Maybe he feared that he would get polluted by the man. Y el segundo que pasó, quizás no pensó que pudieran haber otros ladrones que le pudieran atacar, pero que quizás a lo mejor si se acercaba, pues eso le podía contaminar. Maybe he was on his way to do a ritual and he had to be pure and he couldn't touch blood. Porque quizás estaba en su camino hacia algún rito que tenía que hacer y tenía que ir puro y entonces no podía tocar sangre. He says, now the Samaritan, the reason the Samaritan is good is because he didn't say, y entonces la razón por la que el samaritano realmente sí que actuó correctamente es... The Samaritan didn't think, if I help this man, what will happen to me? Es porque no pensó que si ayudaba a ese hombre, ¿qué le podría pasar a él? ¿Qué consecuencias tendría para él? The Samaritan was good because his first thought was, if I don't help this man, what will happen to him? Porque el pensamiento del samaritano principalmente era, bueno, si yo no le ayudo a este hombre, ¿qué es lo que le va a pasar a él? This is caring about others Esto as we es- ought to. Esto es cuidar a otros, actuar cuidando a otros. Okay? If I don't help this man, what will happen to him? Sí. First thought. Es decir, simplemente el pensamiento es, vale, si yo no ayudo a esta persona, ¿qué es lo que le va a suceder? ¿Qué le va a pasar? So not just in Buddhism. We have these stories too in Es Christianity. decir, que estos ejemplos, estas prácticas no las tenemos solo en el budismo, también vemos que en el cristianismo esto se alienta, se promociona. In Christianity, this is how we should behave. Y así es como en el cristianismo se nos dice cómo tenemos que actuar, que comportarnos. If we believe in God, this is how we show it. Es decir, si uno cree en Dios, pues esto es como se demuestra. But those religious priests and Levites, who were supposed to be the most religious, weren't acting religiously. Y sin embargo, pues aquellos dos primeros que eran pues sacerdotes, que es decir, lo más importante dentro de lo que era pues el cristianismo, no actuaron como tal. So you can find King's sermon on the Good Samaritan and 14 other sermons in this little book called The Strength to Love. Y entonces en este libro de La fuerza del amor de Martin Luther King podemos encontrar sus comentarios a esta parábola del buen samaritano y otros 13 o 14 discursos más. I love that story. Me encanta esa historia. Oh, yeah. So other religious traditions talk about belonging and how we should treat others, and it all comes down to putting another before oneself. Y otras tradiciones espirituales, religiosas, pues sí que nos hablan también de este sentido de pertenencia, de comunidad y de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Practicing from the heart. Practicando desde el corazón. So, now, back to this conference where I gave this paper.
Y entonces, volviendo a, pues bueno, al tema de esta conferencia en la que ella dio esa introducción, And I gave it as a Baptist Buddhist, so I gave a Baptist story, Good Samaritan, y que, bueno, que intervine pues en calidad de budista baptista, y entonces expuse esta parábola. So the conference was on the compassionate society, right? Recordar que la conferencia era sobre una sociedad compasiva. So I said, the Buddha founded in his Sangha a compassionate society. Y mencioné pues eso, que el Buda fundó esa sangha que era una sociedad compasiva. He gave us a model, Nos dio un modelo where everybody belongs. al que todos Ok. pertenecen. Now, so I gave the Buddha, I talked about the Buddha, and I talked about King and this Good Samaritan, and then I talked about a new example. Entonces hablé pues de Buda, de Luther King y del Buen Samaritano, y di un nuevo ejemplo. There's a young black woman artist, Hay una artista joven negra, and she tried to give people the feeling of what belonging would be like. y ella intenta como comunicar lo que supondría, o la sensación de lo que quiere decir pertenencia. She didn't want people to look at pictures, though. She wanted people to listen to testimony. To listen to what? Testimony. Vale. people's, Sí, entonces, ella no pretende que, bueno, pues que la gente esté simplemente mirando imágenes, sino que escuche testimonios. This is one. Sweet. Even though he's crying, it's a sweet little voice. So what she did was, she and two other women sent out small tape recorders. Y entonces lo que ella como trabajó es que ella y otras dos mujeres más enviaron a bastantes personas como grabadoras o cintas. They sent out 7,000 of them. Wow, 7.000. Then Sí, grabadoras. they asked one question. Enviaron esas grabadoras e hicieron una pregunta. It's okay, you can tell us what. Grabadoras, y hemos pensado que serán grabaciones que hicieron. No, grabadoras, para que grabaran algo, porque dice, y les hizo una pregunta. And so they made a point. They sent out to every conceivable black person in a different stage of life. So they sent young, old, sick, healthy, mental disabilities, children, LGBTQ plus. They sent, I don't know how they knew, but they sent out these things, Entonces, and they got responses from all these kinds of people. Entonces ellas lo enviaron a una audiencia muy como múltiple, de diferentes características dentro de lo que era la comunidad negra, a mujeres, a ancianos, gente enferma, gente discapacitada o gente con algún problema mental, niños, en fin, no sé cómo averiguarían todas esas audiencias, pero el caso es que enviaron a todos, a estos diferentes representaciones o grupos de personas una pregunta. But this is why it's connected to being a new vision of society. Right? The questions they ask, the prompts that the people should respond to is, how would it feel
if you felt safe, valued, and loved. Y las preguntas que hicieron que querían que contestaran es ¿cómo os sentiríais si os cómo sentiríais si os cómo sería vuestra vida si os sintierais seguros, amados, safe, love, the third one it was Valued, así, safe. valorado, como seguros y amados. Claro. Huh? Then people were supposed to come to the museum and just hear these responses. Y entonces la idea era, pues bueno, que la gente llegaba al museo y iba escuchando las diferentes respuestas de las personas, cómo se sentirían, pues eso, en esas tres áreas. Amazing. Va, algo increíble. And then they published a collection of some of them. Y entonces publicaron una recopilación de algunas de estas respuestas. If you lived in a world where you felt safe, you felt valued, and you felt love, describe what that would be like. Es decir, se trataba de decir, vale, si tú vivieras en un mundo en el que te sintieras a salvo, seguro, te sintieras valorado y te sintieras amado, descríbeme ese mundo, ¿cómo te sentirías? This is my favorite. Y esa es mi favorita. When I wake up, there is someone there who loves me. Lo que va a exponer, dice, bueno, pues cuando me despierto, hay ahí alguien que me ama. When I leave my house, the people on the street know me and know my name. Cuando salgo de casa, la gente en la calle me conoce y sabe mi nombre. They know my parents' names. Y conocen el nombre de mis padres. They claim me as their own. They claim me as their own. Y como que I'm part of their family. y como que me sienten que yo soy parte de su familia, parte de ellos. They drop by with soup when I am sick. Y ellos me traen una sopa cuando estoy enferma. And bring small gifts at the holidays. Y me traen algunos regalos en vacaciones. And I do the same. Y yo hago lo mismo. We laugh and dance together. Reímos y bailamos juntos. We greet each other with smiles and hugs. Nos saludamos unos a otros pues con sonrisas y abrazos. Our expressions are always genuine. Y nuestras expresiones son siempre genuinas. We don't hide resentments with closed fists. No guardamos resentimientos en un puño cerrado. We say the words that need saying. Decimos las palabras que necesitan ser dichas. We speak and listen. We speak and listen and forgive and understand. Hablamos, escuchamos, perdonamos y comprendemos. We are peaceful in our hearts and actions, and our peace is never built on the sacrifice of another's peace. Mantenemos una mente como apacible. Sorry, can you repeat the last one? Our peace is never built Y nuestra paz es genuina, creo. on the sacrifice of another's peace. No es a costa de sacrificar la paz de otro o la tranquilidad de otros. Our community is not built on the suffering of others. Y nuestra comunidad no está construida sobre la base del sufrimiento de otros. We live in balance, never taking more than we need. Y vivimos en equilibrio, no tomando más de lo que necesitamos. And each of us is honored and valued and respected as equal members of a collective. Y cada uno de nosotros es honrado, valorado y respetado como un miembro igualitario de esa sociedad.
irrespective of age, ability, ethnicity, gender, or any other political descriptor. Independientemente de cualquier distinción de edad, género, raza, ideas políticas o religiosas. We bring all of who we are. We bring all. Of who we are. Y todos como que traemos lo que somos. Creo que sería un poco la traducción. Beautiful. Precioso. One response. They Una got respuesta. thousands. Y hay miles, había miles de respuestas, ¿no? I think such a community is a compassionate community. Creo que tal comunidad es una comunidad compasiva. If we can conceive it, if we can see it, can we be it? Y si concebimos que esto puede ser, pues quizás lo podemos lograr. That's the question. Esa es la cuestión. So please think about Entonces, por favor, pensar en esto, reflexionar sobre esto. what a compassionate society would look like. ¿Cómo sería una sociedad compasiva? Okay. What's next on this list? So you read those agreements? ¿Habéis leído lo que os dije ayer, los acuerdos? Can you pull them up? Let's talk about them. Vamos a hablar ahora sobre estos, los acuerdos para la interacción multicultural que propone el Centro de Meditación de Bahía del Este. Now we're getting ready for a little breakout group. Y ahora, bueno, pues vamos a dividirnos en grupos para trabajar. Okay, got the list? Tenemos la lista. I have. Okay, so read the first one. Vale, entonces voy a leer el primero, que dice: prueba. Ten la disposición a probar nuevas ideas o formas de hacer las cosas que pueden no ser las que prefieras o con las que estés familiarizado. Willing? Are you willing? ¿Estáis dispuestos a probar? Okay, second. La segunda es: practica el hablar en tu nombre. Intenta hablar de tus propias experiencias y respuestas. No hables en nombre de todo el grupo, ni expreses suposiciones sobre la experiencia de los demás. This is tough. Esto no es tan fácil. This is tough. I do it. I say, black people, you can't speak for all Porque, por people. ejemplo, yo digo, vale, You can only speak for your experience. claro, yo puedo decir, oh, sí, nosotros los negros, pero en realidad tú no puedes hablar en nombre de todos, tienes que hablar de tu experiencia. Third one. En la tercera, comprende la diferencia entre la intención y la repercusión. Intenta comprender y reconocer la repercusión en lo que hablas. Negar la repercusión de algo que has dicho centrándote solo en la intención suele ser más destructivo que la interacción inicial. It's difficult. Esta es difícil también. Please try. Por favor, intentarlo. La siguiente. Practica en tu habla el incluir ambos y. Al hablar, sustituir y por pero. Esta práctica reconoce y honra las múltiples realidades. That's two, huh? Ya, I have only this written. Ambos and y, ¿no? Yes. Try to say and rather than but. I think such and such, but you. Por ejemplo, I think such and such, and you. And is better than but. es decir, cuando decimos, bueno, yo pienso esto y aquello, pero tú
dices tal y cual. Entonces, es preferible decir yo pienso esto y aquello y tú dices tal y cual. Can you do it? ¿Podéis hacerlo? Okay. My next one is refrain from blaming. Ajá. Okay. Entonces, la siguiente es abstenerse de culparse o avergonzarse a sí mismo y a los demás. Practica el dar una respuesta o comentario hábil. See? You can do it? ¿Se puede explicar ese punto? Por favor? Can you please explain a little bit about this? She said that she understands the words, but if you can extend a little bit what it means. Skillful feedback? Ya, lo que está diciendo, sí, skillful feedback. question Ya, is about ya, that? ya. You try to say what will be helpful and constructive. Vale, básicamente cuando se dice dar, dar un comentario hábil, que bueno, en inglés se dice como un feedback positivo, pero claro, es que no me gusta a mí el feedback, sin más, en castellano, de lo que se trata es de decir al otro algo que sea positivo y constructivo. If not positivo, don't say anything. Y si no va a ser positivo, mejor calladitos. Ok, next y one. la siguiente. Adelanta, retrocede. Dice, fomenta la plena participación de los presentes. Sé consciente de quién habla y quién no. Si tiendes a hablar con frecuencia, considera retroceder y viceversa. Hablar menos. She asked what means go back. You just sort of participate, but you don't keep talking. Exacto. As though you're the only one there. Que no And acaparas continuamente con tu habla sin dejar hablar a otros. try to make space for everyone. Se trata de dejar espacio a todos. Next. Practica la escucha atenta. Intenta evitar planificar lo que vas a decir mientras escuchas a los demás. Ten una actitud abierta para sorprenderte y aprender algo nuevo. Escucha con todo tu ser. ¿Vale? El siguiente. Confidencialidad. Llévate a casa lo aprendido, pero no identifiques a nadie más que a ti mismo, ni ahora ni después. Si quieres hacer un seguimiento con alguien sobre algo que haya dicho en esa sesión, primero pregunta y respeta sus deseos. Don't be afraid. Es decir, que no tengamos miedo We're not going to get that personal, I don't think. de que no vamos that we are not going to. We're not going to get into intimate details. O sea, que no vamos a entrar en detalles. Que no tengáis miedo que ahora en esta práctica que vamos a hacer no vamos a entrar en detalles muy íntimos, ¿vale? But they use this all the time for ways of speaking to each other. Pero bueno, aquí It's just being mindful of how you interact. sí, de lo que se trata es de ser, o sea, de mantener siempre esa atención consciente en cómo nos comunicamos con los demás. The last one, I say the last one. The last one, el último dice, derecho a pasar. Puedes decir, paso si no quiero hablar. Okay. All right. Very good. Now, don't you want to know what I'm going to ask you to think about? Entonces, bueno, ¿queréis saber qué es lo que os voy a dar? Quiero pediros que habléis y penséis. Yeah. Well, James Lawson, Organizing for Freedom, right? He gives four stages. Entonces, James Lawson, en estos talleres de Organizándose para la Libertad, plantea 4 pasos, o 4 estadios, sí, 4 pasos. Oh, I just lost it. First one is focus. Got it back. Es Focus. centrarse, centrarse. Focus means, big meaning.
This is for organizing, right? Estamos hablando de esto This para is how organizar. you organize for bigger things. Es decir, Okay. cómo uno se organiza para mayores cosas. So the first step is focus. And what he means by focus is first, you make this group, this meeting, about whatever you decide. You haven't decided yet. But whatever it is, you commit that it is a priority in your schedule. Es decir, que, por ejemplo, si uno se está organizando, pues eso, un encuentro, unas reuniones para trabajar en algo, lo primero es como decidirse, determinarse a que aquello sobre lo que se vaya a trabajar, que nos centremos en ello. Vamos, no sé por las ramas, supongo. Ya. Yeah? And what's even more important than that, when he says focus, he means research every angle of whatever you decide is going to be the thing you want to change. Y entonces también lo que es más importante que dice, vale, y una vez se ha decidido aquello sobre lo que uno se quiere centrar y trabajar, investiga sobre ese tema desde diferentes ángulos, perspectivas de lo que quiera que uno se haya centrado a trabajar en ello. You have to do research. Es decir, que tiene que investigar uno. So, when they were thinking about, you saw in the picture, they were sitting in at the counter, right? Yes. Okay. That was after months of meeting about what could change and what could trigger change in this place. Por ejemplo, como vimos ayer en los vídeos, que estuvieron trabajando en esas reuniones durante meses hasta llegar a determinar, por ejemplo, qué acción tomar, ¿no? Recordar aquello de que estaban ahí sentados en la barra y demás, es decir, qué acción tomar para que pudiera haber realmente un cambio y tuviera un sentido. Es decir, que hasta llegar a tomar esa decisión y elegir la acción, hubo mucha investigación. So, first, focus means you're going to come every week to talk more about it. Y entonces este primer paso de centrarse o focus significa que vale, que cada semana vas a ir a hablar, a trabajar sobre eso. And each one investigates all week. So sitting in, who controls that? Who's in charge of the store? Who's on the city council? Who's, you have to know every detail. Y entonces, pues bueno, que se va a trabajar y ver quién va a ser el que se encarga de tal aspecto, del otro aspecto, es decir, cada uno de los detalles como que se investiga, se decide y se centra en ello, cómo poder organizarlo. In India, Gandhi did this. Indira Gandhi trabajó así. He had villagers come to him with, these are problems we're experiencing. Indira Gandhi o Gandhi? You said, it was Gandhi? Gandhiji. Ah, vale, a Gandhiji, no era Indira Gandhi, perdona, Gandhi, sí. Trabajó así, venían los campesinos y le hablaban. Aryaratne has people coming saying, we need a school in this village. O por ejemplo, These are big examples, but they're little and they grow over time. Okay. o por ejemplo con Aryaratne también iban la gente y le decía pues lo que era prioritario en su situación, en la escuela, o lo que fuera. So that's the first step, focus. Entonces el primer paso es eso, focus, centrarse. That's probably what we're going to do today. We're Yes. going to see if there's any change you think this community, your community, needs. Y lo primero es eso, ver si hay, o sea, este será el primer paso, ver si hay algo que nuestra comunidad necesita. And that you can all come to consensus on, see, that's the thing. Y entonces se trata de llegar como a un consenso y decir, vale, esto es lo que hay que hacer. I'll just tell you about the other stages. Ahora So you nos know. va a hablar de los otros niveles, de los otros pasos. Ay, pobrecita, no, sí. Cuidado.
so many things. Ay. Yeah, so the first is focus. These are the steps to organizing for change. Estos son los pasos para organizarse para un cambio. Es lo que está escribiendo ella en el panel. And focus includes many things. Research, Y centrarse incluye muchas cosas. Investigación, investigation, búsqueda, investigación, much more. Y muchas- Talking, Habla- meeting every week. hablar, encontrarse cada semana. Okay, that's focus. The second stage is negotiation. Y el segundo paso es negociación. You remember in the Gandhi movie? After they got to the sea, then the viceroy said, "We better talk." Recordar, como en That's negotiation. So that's a long way down the road. That doesn't happen overnight. Claro, recordar como ayer en el vídeo, tras llegar la marcha al mar para lo de la sal, a partir de ahí dijeron, ok, vale, vamos a negociar. O sea, hubo todo un proceso muy extenso hasta llegar a la negociación. And you have to keep meeting. Your group has to keep meeting. Y el grupo tiene que seguir reuniéndose. So that once negotiations start, you know exactly what you want and you know how to increase the demand. De forma que una vez empieza la negociación, el grupo tiene que tener muy claro qué es lo que quiere, hacia dónde se quiere dirigir y trabajar la negociación a partir de eso. And that starts what you actually want. Starts back here. El- It starts and this keeps growing. You might, you found out, one of you found out that this is responsible for that. You have to know that going Y entonces, forward. claro, y esto nos remite a este primer paso en el que uno tiene que tener como muy claro, pues vale, quién es el responsable de esto, de aquello y de más allá. You say, what? Didn't you already act? The third is direct action. Ah, y el tercero es acción directa. The fourth is follow-up. Y el cuarto paso es como seguimiento. You're checking the whole time. Did we get all that we can get? Or should we up the ante? Y entonces este cuarto paso es como un seguimiento, una supervisión, decir, vale, esto va en la dirección de lo que realmente queremos o tenemos que actuar, tenemos que modificar, es decir, saber que realmente cómo va ese proceso y que se ajusta a aquel propósito inicial. Today, the workshop, the group, is only talking about focus. Entonces, hoy el grupo, el trabajo que ella propone es principalmente hablar sobre el primer paso, centrarse o focus. Young radicals, is there anything you all agree on could be changed in order to improve the lives of everyone in your community? Wait a minute. That's the question. Wait a minute. To improve the life. The lives Of of community. everyone in the community. Everyone. Ok, entonces It's a big question. la pregunta, lo que ella plantea, lo que ella propone para el trabajo ahora en grupos es que se discuta sobre ¿hay algo que podemos cambiar para mejorar la vida de todos en la comunidad? Communicating with each other using these principles. Y entonces, a la hora de trabajar, ¿vale? En esta propuesta, la comunicación ha de estar regida por estas reglas que estas propuestas que hemos mencionado antes, de probar, hablar en nuestro nombre, comprender la diferencia entre intención y acción y repercusión, etcétera. And I don't know what the online people do. Dice- Maybe y just dice- think about it. Que dice que Is
You ¿Qué? can form an online group. And You can stuff. form an online group. Sí, Oh, entonces wonderful. se va a trabajar por un lado, pues bueno, los que estáis aquí presentes y los que estáis en Zoom, aquí Steve os va a organizar en grupo, ¿no? Ya estáis ahí, vais a trabajar entre vosotros. Cuando habla de What's- la comunidad A ver. es con nuestra comunidad budista Wait. o en general de la sociedad. Okay, when she wants to clarify, when you say how we can do to improve the life of everyone in our community, are you referring in your question big, I mean, the Yeah, I whole was just humanity thinking that. of Buddhist community, our group, for example, because, I mean, to clarify. I didn't come to destroy a Buddhist community. No quiero destruir no. ninguna comunidad budista. No. I really meant it can be small, but it affects everybody. Like, I just don't know. Would this community around here be improved if there were a water fountain when you turn left at that park? So, it could be a small thing. Sí. Water fountain would help everybody. Claro, puede ser, se trata bueno, pueden centrarse o bien en comunidades más pequeñas, por ejemplo, como diciendo, vale, esta comunidad que nos rodea, por ejemplo, de aquí, se beneficiaría si hubiera una fuente. Could be ¿qué te he small. dicho? Hablando de donde vives. De donde vives, sí, por eso, que si hubiera una fuente, ¿no? En determinados sitios eso beneficiaría a todos, o no, es decir, que se puede tener o bien una perspectiva más cercana, como puede ser esta, o más amplia. So, something practical, Sí, sí. you know, you notice that different people in this community need a ride to hospital and don't have an auto. Maybe you can organize that, something that will benefit everyone. Es decir, pueden ser pues, cosas muy Larger prácticas. than just us. Claro, pueden ser cosas muy prácticas, como por ejemplo en un momento determinado uno puede ver, dependiendo de eso, de la cercanía de donde uno vive, pues decir, bueno, todos la gente que necesita a lo mejor un coche para ir al hospital lo tiene, o es decir, o de qué forma puedo servir de forma práctica, ¿no? De que se beneficien esa comunidad donde uno está. Claro? ¿Más o menos? Okay. Sure? Sí. ¿Seguro lo tenéis claro? ¿Vale? Ok. Pues bueno, We don't look too excited here. no parecéis muy como excitados, contentos con el tema. ¿Lo queréis cambiar o qué? This is just to give you an example of these steps that turned out to be about large things. But this is just an example. Esto es un ejemplo para ver cómo pues podemos eso ir ampliando, como ir dando mayores pasos. Okay?